Hola, compañero, buenas tardes. Hoy Hola, vamos buenas a tardes. realizar una actividad colaborativa con mi compañero Anderson, donde hablaremos sobre la importancia de los indicadores sociales y también hablaremos del indicador social que cada uno de nosotros irá a trabajar en esta actividad o en las siguientes actividades. Entonces, el curso que estamos viendo es indicadores sociales. Entonces, iniciaremos con la pregunta, ¿cuál es la importancia de los indicadores sociales para cada uno de nosotros? Entonces, si quieres iniciar tu compañero, puedes iniciar. Gracias, compañera Juliana, por la intervención. Claro, la importancia que nosotros debemos tener sobre los indicadores sociales que hemos venido trabajando a lo largo de esta actividad y pues que nos resta de semestre es sobre la importancia que se tiene de estos indicadores sociales, las herramientas cruciales que son para poder comprender, evaluar diversas dimensiones dependiendo la problemática que queramos estudiar. Esto muy bien en el estudio que hemos hecho, la medición del bienestar social que podemos encontrar. Es importante ver una descripción muy abierta, ver los tipos de indicadores al tipo de población que vamos a estar viendo. Entonces van mucho más de pronto una guía de formulación de problemas, de políticas públicas que se miren ahí, el monitoreo y la evaluación de diferentes programas. Entonces es como identificar las necesidades y desigualdades dependiendo la necesidad de la población a la que nosotros estemos refiriéndonos o el estudio que estemos haciendo. Adelante, compañera. Compañero, sí. Bueno, para mí la importancia de los indicadores sociales es que son herramientas muy importantes para medir y analizar como problemáticas de la sociedad o el bienestar. Por ejemplo, en el caso de la educación, en el caso de la salud, en el caso de la pobreza o de la violencia. Entonces, lo que hacen los indicadores sociales es como buscar o analizar lo que estas problemáticas causan. Pues para mí esos son los indicadores sociales. Entonces, ahorita vamos a hablar como cuáles serían los indicadores sociales que serían importantes medir o trabajar. En el caso mío, para mí los más importantes, bueno, para mí la educación y la salud, que son unos de los indicadores sociales o que se podría trabajar o medir, serían muy importantes ya que podríamos conocer y analizar como en la educación, la calidad de la educación. En mi caso que voy a trabajar lo de la deserción escolar, sería como cuáles son las causas, las consecuencias, se buscaría los índices de lo que está causando la deserción escolar. También en el caso de la salud, se podría medir la mortalidad, la calidad de salud. En el caso de la calidad de salud se podrían buscar consecuencias, medir cuál es lo que genera todo, cada una de las problemáticas. Entonces, para mí serían estos dos. Entonces, te doy la palabra a ti, compañero. Listo, compañera. Sí es importante analizar, bueno, y como tanto indicador social, en mi caso, un contexto que yo escogí fue la población LGBTQ+, pues que es un indicador social cualitativo donde se enfoca o es muy relevante a los testimonios y experiencias de la discriminación y violencia. Con este indicador se hace con el fin de proporcionar una comprensión profunda de las realidades vividas. Esto podremos hacer trabajo de campo, buscar diferentes tipos de población, no tanto población LGBTQ+, sino también otro tipo de población, mirando los aspectos positivos, negativos. Entonces, es buscar el testimonio y experiencias y así recolectar datos personales y experiencias detalladas de las personas. A esto podemos hacerle también una descripción de los índices de violencia,
El indicador social cualitativo, hacer que estos testimonios, cómo van enfocados en la discriminación, también visibilización de la violencia y discriminación, aportar de pronto, documentar las experiencias individuales de violencia, la magnitud del problema y buscar más que todo es como el trabajo de relatos de los acosos verbales, el lugar de trabajo, el entorno donde crecimos y cómo ha ido evolucionando. Entonces, hay impactos de todo esto que también influye el impacto psicológico, donde ofrece tanto el impacto emocional, psicoactivo, la salud mental, que es una parte muy fundamental que ahora lo estamos viviendo en diferentes campos. Entonces, siento que cualquier tipo de contexto, población, hay es muy amplio y hay muchas propuestas para trabajar. Sí, claro, compañero, me parece muy interesante tu tema y creo que hay muchos temas para poder trabajar. Entonces, ahorita hablemos cada uno del indicador social que vamos a trabajar. En mi caso, es la deserción escolar. Entonces, bueno, voy a hablar. Mi indicador es la tasa de deserción escolar. Este indicador es crucial para entender como la magnitud y las causas del abandono escolar, un problema que afecta el desarrollo social y económico de una región. La tasa de deserción refleja como la capacidad de un sistema educativo para como retener a los estudiantes y permite identificar los factores de riesgos asociados como al conflicto armado, a la pobreza, a la violencia y como también a la falta de infraestructura. En mi contexto, que es el Putumayo, este indicador como me ayudaría a entender o ayudaría a entender el conflicto armado y su impacto al acceso y a la continuidad educativa de niños y jóvenes de esta región y lo que afecta sus oportunidades futuras. Entonces, por eso yo escogí este indicador social. También hablaremos de qué tipología o de qué indicador social es nuestro indicador social. En mi caso, se clasifica como indicador de proceso y un indicador educativo. Como indicador de proceso, mide los resultados y mide los resultados intermedios dentro de un sistema educativo. En este caso, el abandono escolar antes de completar un ciclo educativo. También se considera un indicador de rendimiento porque refleja las condiciones del entorno y el sistema educativo impacta la permanencia de los estudiantes en una escuela. Entonces, por eso escogí este indicador, ya que el tema de la educación es muy importante para el desarrollo de una población. Entonces, me parece que la educación es un tema que abarca mucho nuestro país y que es de importancia en cada una de nuestras regiones para el desarrollo de cada uno de nosotros y el desarrollo de nuestro entorno y de nuestra población. Entonces, compañero, te doy el paso a ti para que hables sobre tu indicador social y el porqué y la tipología. Entonces, ok, compañera, bueno, para no extendernos, bueno, el tema como tal, donde lo mencioné anteriormente, es el registro de violencia que se ve tipo de población LGBTQ+, y el indicador social que he estado como investigando es cualitativo y relativo, enfocado en la violencia, en la tasa de violencia de las personas de esta población. El estudio que se hace, más que todo este campo, en el indicadores cualitativos es un proceso de analizar experiencias personales, narrativas o testimonios de personas del LGBTQ+, que han sufrido violencia, ya sea física, verbal o psicológico. Entonces, el método de recolección es entrevistas y en grupos selectivos. Por otro lado, los relativos en las tasas de violencias. Entonces, si bien los indicadores cualitativos no necesariamente proporcionan datos
cuantificables puede relacionarse con la tasa de violencia cuantitativas, contextualizando las cifras y dándole una dimensión humana, y algunos enfoques serían comparar narrativas de violencia en diferentes regiones o comunidades, analizar cómo los relatos de violencia cómo cambian con el tiempo en función de políticas públicas y avance en los derechos fundamentales. Entonces, más o menos se basa en eso, en la importancia de recolectar datos y así tener pues un trabajo excelente al momento de entrega. Vale, compañero, entonces muchas gracias.